Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Empezamos con una idea potente de Hannah Arendt. Comprender la historia no va de negar lo terrible, ni tampoco de simplificarlo con analogías que al final no explican nada. Se trata de encarar la realidad, por muy dura que sea, de examinarla y, como ella misma dice, de soportar conscientemente su peso. Hoy nos vamos a sumergir en su obra clave, Los orígenes del totalitarismo, fijándonos en partes importantes de la edición en español. Queremos ver cómo Arendt conecta hilos que a primera vista parecen separados: el antisemitismo, el imperialismo, eso que ella llama el surgimiento de las masas, y la naturaleza, absolutamente única del dominio totalitario. Exacto. Y es fundamental esa advertencia inicial de Arendt, ¿no? No busquemos precedentes fáciles para algo que, en el fondo, no los tuvo. Su trabajo nos guía para entender qué hace distinto al totalitarismo de otras tiranías o dictaduras. Analiza sus raíces, su maquinaria interna. Nuestra tarea hoy es, destilar esas ideas cruciales. De acuerdo, pues entremos en material. Arendt insiste muchísimo en qué significa comprender en este contexto tan oscuro. ¿Cómo lo diferencia ella de simplemente, condenar o, peor, justificar? Claro, para ella comprender es eso: examinar y soportar conscientemente la carga. O sea, es un enfrentamiento atento, sin prejuicios fáciles, con la realidad tal cual es. Y aquí viene un punto clave, me parece. Critica mucho esa tendencia a equiparar al totalitarismo simplemente con la suma de sus elementos. ¿Cómo cuáles? Pues como el antisemitismo, el racismo, el imperialismo. Critica verla el totalitarismo como si fuera solo la suma de esas partes. Ahí quería llegar. Porque, intuitivamente uno piensa, el nazismo es antisemitismo y racismo, ¿no? ¿Dónde pone Arendt la diferencia entonces? Bueno, claro que están presentes, son fundamentales. Pero la clave es cómo los usa el totalitarismo. Arendt dice que los usa y abusa de tal manera que destruye la base real, la base fáctica sobre la que esas ideologías se habían construido antes. O sea, no es que el nazismo fuera simplemente racista como otras ideologías racistas anteriores. Es que utilizó el racismo de una forma específica, total, que acabó devorando incluso las justificaciones racistas previas. Ya. Es más, ella señala algo interesante: que el sionismo, por ejemplo, fue una respuesta al antisemitismo del siglo XIX, no directamente una respuesta al nazismo, para mostrar que las causas y los efectos son más complejos de lo que parece. Entiendo, es una cuestión de escala y de método, ¿no? De cómo se meten esos elementos en una maquinaria completamente nueva. Y eso, supongo, la lleva a diferenciar el totalitarismo de otras formas de autoritarismo. ¿Es así? Precisamente. Compara la Alemania nazi y la Rusia de Stalin. Y, con más cautela por la información que tenía entonces, la China de Mao. ¿Ve diferencias nacionales? Claro que sí. Por ejemplo, la crueldad más metódica, casi industrial alemana, frente a cierto abandono y negligencia letal en Rusia. Pero insiste en que, más allá de esas diferencias, el totalitarismo como forma de gobierno es algo distinto, algo nuevo. Es una forma con la que, según ella, la coexistencia a largo plazo es imposible. Por eso es tan importante usar el término con precisión, ¿sabes? No como una etiqueta que le ponemos a cualquier dictadura que no nos gusta. Vale. Analicemos entonces uno de esos elementos que Arendt considera como preparatorios: el antisemitismo. Dice que no es la causa directa, pero sí crucial. Y apunta una paradoja muy interesante sobre cuándo alcanza su auge. Sí, eso es algo que llama mucho la atención en su análisis. Señala que el antisemitismo moderno, el político, alcanzó su máxima virulencia después de que los judíos, como grupo, hubieran perdido ya gran parte de su influencia pública real en muchos países europeos. ¿Ah, sí? Sí. Quedaba su riqueza, claro, o la imagen de su riqueza, pero a menudo ya estaba en declive o bastante desconectada del poder estatal directo. Ella menciona, por ejemplo, que los grandes bancos alemanes ya estaban prácticamente sin judíos en puestos clave antes de que llegara Hitler. Curioso. Incluso las estadísticas demográficas, apunta, sugerían un declive de la población judía en Alemania. Entonces, si su poder real estaba disminuyendo, ¿cómo explica Arendt que se convirtieran en el blanco principal, en el eje de la ideología nazi?
Ahí entra, y esto es fundamental en Arendt, la fuerza de la ideología en sí misma. La creencia en cosas como, como los famosos protocolos de los sabios de Zion. Aunque se demostrara 1000 veces que eran una falsificación, se convirtieron en un hecho político porque muchísima gente creía en ellos. Claro. Y actuaba como si fueran verdad. Una ideología totalitaria, para funcionar, necesita un enemigo claro. Necesita una víctima propiciatoria que sirva para movilizar. Los judíos, dice Arendt, antes de ser las víctimas del terror físico, fueron el eje que organizó la ideología nazi. Les dieron esa coherencia interna. Y en ese sentido, ella ve el affaire Dreyfus en Francia a finales del siglo XIX casi como un ensayo general. ¿Un ensayo general de qué? Pues de cómo el antisemitismo podía usarse como una herramienta política potentísima, capaz de dividir a toda una nación, de movilizar pasiones, incluso en una república que se suponía consolidada como la francesa. Demostró su potencial explosivo. Y también menciona el papel simbólico de algunas figuras, ¿no? Como los Rothschild. Claro, la familia Rothschild tenía ramas en varias capitales europeas, París, Londres, Viena. Se convirtió en un símbolo muy potente, y muy distorsionado, claro, de un supuesto poder judío internacional secreto que movía los hilos del mundo. Eso alimentó todas esas teorías de la conspiración sobre un gobierno mundial judío en la sombra. Aunque Arendt matiza, dice que su poder real venía más de lo útiles que eran para los estados-nación, para los gobiernos con los que hacían negocios, que de una agenda global propia y secreta. Eran un símbolo perfecto para la propaganda. Entendido. Comprendido ese papel complejo del antisemitismo. Pero Arendt no se queda ahí, claro. Lo conecta con otro gran fenómeno histórico, el imperialismo. Cita esa frase tan famosa de Cecil Rhodes, la expansión lo es todo, pero dice que tenía un aire casi de desesperación. Exacto. Arendt analiza el imperialismo de finales del XIX y principios del XX de una forma muy particular. No lo ve solo como conquista militar o política. Lo ve como una expansión económica que estaba impulsada por algo nuevo, el capital superfluo. Capital superfluo. Sí, era el dinero que la burguesía europea había acumulado y que ya no encontraba dónde invertirse de forma rentable dentro de Europa. Las oportunidades de inversión se agotaban. Entonces, ese capital empieza a exportarse masivamente a África, a Asia. Y lo realmente novedoso, lo que cambia las reglas del juego, es que el poder político, el Estado, empieza a seguir a ese dinero exportado para proteger esas inversiones. Se invierte la lógica anterior, donde normalmente la política iba primero y la economía seguía. Aquí, el capital va primero y arrastra al Estado detrás. Y eso, claro, tuvo que tener consecuencias enormes para la política interna de las potencias europeas. Enorme, sí, porque esa lógica económica de buscar siempre nuevos mercados, nuevas inversiones, lleva a la idea de una expansión ilimitada, un proceso que no tiene fin y que, por su propia naturaleza, busca destruir cualquier estructura política estable que se interponga en su camino. Incluso la propia. Incluso la propia a la larga. No solo a las estructuras de los pueblos colonizados, que obviamente destruye, sino que acaba erosionando la propia estabilidad de la metrópoli. Porque cualquier límite, cualquier frontera, cualquier ley que no sirva a la expansión es un obstáculo. Arendt ve aquí un eco, una conexión con la filosofía de Hobbes. Aquella idea de la necesidad de acumular poder sin límite para proteger la acumulación de capital también sin límite. Esto es lo que alimenta la ideología progresista del imperialismo, esa idea de que expandirse siempre es avanzar, es el progreso. Y transforma la visión del Estado. Ya no es un garante de la ley dentro de unas fronteras, sino una máquina de generar poder para la expansión. Habla también de una alianza un poco extraña que se forma en este contexto, la de la burguesía con lo que ella llama el populacho. ¿A qué se refiere exactamente con populacho? No suena muy... No es un término muy amable, pero lo usa de forma técnica. Con populacho se refiere a los individuos que están como desclasados, desarraigados, resentidos. Gente de cualquier origen social, no solo de las clases bajas. Son los que se sienten fuera del sistema, los desechos de todas las clases, dice ella. Y observa que empieza a haber una afinidad creciente entre esta gente y ciertos sectores de la alta burguesía, de la alta sociedad. Una afinidad. ¿En qué sentido? Pues comparten cierto cinismo, un gusto por romper las normas morales y sociales establecidas, como un desprecio por la hipocresía burguesa tradicional, pero desde extremos opuestos.
Y esta alianza extraña, que se facilita por la lógica pura de la acumulación capitalista, que a menudo ignora la ética, pues prepara el terreno, abona el campo para que arraiguen ideologías más radicales, como el racismo. Claro, el racismo. El racismo se convierte entonces en la ideología clave del imperialismo. Y es importante distinguirlo del nacionalismo. El nacionalismo se basa en la idea de una comunidad nacional dentro de unas fronteras. El racismo, en cambio, cruja fronteras. Niega la igualdad humana básica y justifica la dominación basándose en supuestas diferencias biológicas, no en la pertenencia a una nación. De hecho, Arendt dice que el imperialismo racista a menudo acaba destruyendo el propio nacionalismo de la metrópoli. Y parece que Sudáfrica fue un caso de estudio muy importante para ella en todo esto, ¿verdad? Totalmente. Sudáfrica para Arendt es como un laboratorio donde se ven todas estas dinámicas de forma muy cruda. El oro y los diamantes, claro, lo aceleran todo. Vemos la explotación brutal de la población nativa, las tensiones entre los Boers y los británicos. Y vemos también figuras financieras que representan ese capital superfluo que solo busca beneficios. Menciona a Beit, a Barnato, contrastando con gente como Rhodes, que lo que busca es fusionar ese poder económico con el poder político para la expansión imperial. ¿Y lo del efecto boomerang? Eso es crucial. El efecto boomerang es la idea de que las prácticas administrativas y políticas que se desarrollan en las colonias, gobernar por decreto y no por ley, administrar a la gente según criterios raciales, usar la violencia de forma arbitraria o administrativa, acaban volviendo a Europa. Influyen en la mentalidad, en las prácticas políticas de la metrópoli. Lo que se ensaya fuera, digamos, luego se aplica dentro. Damos un salto ahora a la época de entreguerras. Después de la Primera Guerra Mundial, el panorama que describe Arendt es de auténtica desintegración. Sí. Habla de un estallido literal de la vieja comunidad europea. La guerra ha sido una carnicería, claro. Luego viene la inflación galopante, que destruye los ahorros de clases enteras, el paro masivo, las guerras civiles que siguen en muchos sitios, las migraciones enormes de refugiados que nadie quiere acoger. Es un colapso del orden conocido. Y muy importante para su argumento, la quiebra del sistema de clases tradicional. La burguesía, la aristocracia, los trabajadores organizados, lleva a la quiebra del sistema de partidos políticos que se basaba en esas clases. Y eso deja un vacío. Exacto. Deja enormes cantidades de gente sintiéndose aislada, atomizada, desconectada de la política tradicional, sin representación. Y ahí es donde entran en escena las masas, un concepto central en Arendt. ¿Qué son exactamente estas masas para ella? No son el pueblo, no son una clase. No, exacto. No son una clase social como el proletariado, con intereses comunes y organización propia. Las masas son precisamente esos individuos atomizados que han perdido sus vínculos sociales, sus lealtades anteriores, su lugar en el mundo estructurado. No tienen un interés común claro, dice ella, más allá de la pura supervivencia o el resentimiento. Pero sí tienen, y esto es clave, un apetito de organización política. Necesitan que alguien les dé una estructura, un sentido de pertenencia. Y ahí es donde entran los movimientos totalitarios. Justo, los movimientos totalitarios les ofrecen precisamente eso. Les dan una estructura rígida y sobre todo una misión del mundo, una Weltanschauung, usa ella el término alemán, que pretende explicarlo absolutamente todo, pasado, presente y futuro, y darles un sentido a sus vidas, una misión, aunque sea destructiva. Y este vacío, este surgimiento de las masas, coincide con otra gran crisis, la de los estados-nación, que están desbordados por los problemas de la posguerra, y con la aparición de millones de apátridas, gente sin estado, sin nacionalidad reconocida. ¿Quiénes serán? Pues rusos blancos que huyen de la revolución, armenios supervivientes del genocidio, luego vendrán judíos y otros alemanes expulsados por los nazis, republicanos españoles tras la guerra civil, millones de personas que pierden su nacionalidad. Y quitar la nacionalidad, la desnacionalización, se convierte en una nueva y terrible herramienta política de los estados. Y esto nos lleva a una de las ideas más desoladoras y potentes de Arendt. La conexión directa entre perder la nacionalidad y perder los derechos humanos básicos. Sí, es una de sus conclusiones más impactantes y, yo diría, más vigentes. La tragedia de los apátridas en el periodo de entreguerras demostró algo terrible, que los famosos derechos del hombre, que se suponían universales e inalienables, en la práctica dependían totalmente de pertenecer a un Estado concreto que los garantizara. O sea, que sin ciudadanía efectiva, sin pertenecer a una comunidad política que te reconozca y te proteja, esos derechos se quedaban en nada.
Esta gente perdía todos sus derechos efectivos. No solo el derecho a votar, ojalá fuera solo eso. Perdían el derecho a trabajar legalmente, a residir en un lugar, a ser protegido por la ley, a tener una identidad reconocida. Se convertían, usando una expresión terrible de la época que ella recoge, en la escoria de la tierra, en superfluos. Y esto la lleva a ella a formular la necesidad de un derecho que está antes que todos los demás, el derecho a tener derechos. El derecho a tener derechos. Sí. Es decir, el derecho fundamental a pertenecer a alguna comunidad política organizada, a un marco donde tus acciones y tus opiniones importen, donde seas visto y oído. Sin ese derecho básico a la pertenencia, dice Arendt, todos los demás derechos humanos son, papel mojado, una abstracción sin garantías reales. Es tremendo pararse a pensar en las implicaciones de eso incluso hoy. Una vez que un movimiento totalitario como el nazi o el estalinista consigue el poder, ¿cómo funciona esa maquinaria para mantenerse y para llevar a cabo sus objetivos? Arendt subraya que hay que seguir distinguiendo entre el movimiento, el partido único, y el Estado formal. El movimiento controla el Estado, claro, pero no se funde del todo con él. Mantiene su propia estructura paralela. Y el verdadero centro de poder se desplaza. ¿Hacia dónde? Hacia la policía secreta, la Gestapo, la NKVD. Esta se convierte en el núcleo duro del régimen, operando a menudo al margen incluso de las propias leyes que el régimen ha dictado. Ejecuta la voluntad directa del líder supremo. Y su función principal es identificar y eliminar a los llamados enemigos objetivos. Y esto es clave. No son enemigos por algo que hayan hecho, una oposición real, un delito, sino por lo que son. ¿Por pertenecer a un grupo? Exacto. Por pertenecer a una clase social que la ideología considera condenada por la historia. En el caso estalinista, los kulaks, la burguesía. O por pertenecer a una raza que la ideología considera inferior o peligrosa. En el caso nazi, los judíos, los gitanos. Su culpabilidad es inherente a su existencia, no a sus actos. Y en esa maquinaria de terror, los campos de concentración ocupan un lugar central, y especialmente siniestro en el análisis de Arendt. Son la institución clave, sí, la que mejor revela la esencia del totalitarismo en el poder. Su objetivo último, según Arendt, no es solo castigar delitos, que no los hay en muchos casos, ni siquiera solo explotar el trabajo forzado o aterrorizar a la población. Es algo mucho más radical. ¿El qué? Es destruir la persona jurídica quitando todos los derechos, reduciendo al individuo a un número. Y más profundamente, destruir la persona moral. Romper la solidaridad entre los presos, destruir la conciencia individual, la capacidad de distinguir el bien del mal. Buscan reducir a los seres humanos a meras reacciones, a un haz de instintos condicionados. Para demostrar en la práctica la premisa fundamental del totalitarismo, que todo es posible. Incluso cambiar la naturaleza humana. Convertir a las personas en cosas superfluas. Y por eso era importante que hubiera inocentes en los campos. Fundamental, la inclusión masiva de gente completamente inocente que no había hecho nada ni siquiera según los criterios del propio régimen, era esencial, porque eso refuerza la arbitrariedad total del terror. Destruye cualquier idea de justicia, de causa y efecto, de previsibilidad. Nadie está a salvo, y eso paraliza. Terror e ideología, dice Arendt, se necesitan y se refuerzan mutuamente en este sistema. El terror sistemático y arbitrario crea un desierto social, aísla a la gente unos de otros. Y la lógica férrea de ideología, que pretende explicarlo todo, que exige creer en una verdad oculta tras los hechos, que se desconecta totalmente de la realidad y de la experiencia, aísla al individuo dentro de sí mismo. Le impide pensar críticamente, confiar en sus propios sentidos o en su propio juicio. ¿Y cuál es el producto final que busca esta maquinaria? ¿Cuál sería el súbdito perfecto del totalitarismo según Arendt? Pues, curiosamente, ella dice que no es el fanático convencido, el nazi o el comunista totalmente creyente. Estos pueden ser útiles al principio, claro, pero también pueden ser problemáticos a la larga porque todavía tienen alguna convicción propia. Entonces, ¿quién es? El súbdito ideal es aquel para quien la distinción entre los hechos y la ficción, entre la verdad y la mentira, simplemente ha dejado de tener sentido. Es la persona completamente desarraigada, no solo de los demás, sino de la realidad misma. El totalitarismo, dice ella, explota y organiza la soledad. Que para Arendt no es lo mismo que el aislamiento o la vida retirada. La soledad es la experiencia de no pertenecer al mundo, de sentirte superfluo,
Y el totalitarismo va más allá. Busca destruir incluso la vida solitaria. La vida solitaria. Sí, que para ella es la capacidad de pensar por uno mismo. Ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos cuando pensamos, cuando reflexionamos. El totalitarismo busca reemplazar ese diálogo interior con la lógica implacable e impuesta de la ideología. Que pienses con las categorías que te da el régimen. Anular el pensamiento independiente. Entonces, si unimos todas estas piezas que hemos ido analizando, la conclusión final de Arendt es realmente contundente. El totalitarismo no es simplemente una tiranía peor o una dictadura más eficaz y brutal. Es algo cualitativamente diferente, ¿no? Exacto. Esa es su tesis central. Es una forma de gobierno radicalmente nueva, sin precedentes históricos reales. Una forma de gobierno que busca, nada menos, que rehacer la propia naturaleza humana. Y lo hace aplicando directamente lo que considera las leyes impersonales de la historia, en el marxismo-leninismo, o de la naturaleza, en el nazismo. Usa el terror no solo para reprimir, sino como el instrumento principal para ejecutar esas supuestas leyes suprahumanas. Y usa la ideología como la lógica interna que justifica ese terror y que guía toda la acción. Su aparente ilegalidad, su desprecio por las leyes humanas y el derecho positivo, busca en realidad una legitimidad superior, basada en esas fuentes, la historia, la naturaleza, que considera por encima de la humanidad. Y nos deja flotando una advertencia, bueno, bastante inquietante para nuestro propio tiempo, me parece. Sí, desde luego. Arendt sugiere que esta forma de gobierno, aunque surgiera de crisis muy específicas del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, el imperialismo, la aparición de las masas, podría no ser un episodio histórico cerrado. Podría permanecer con nosotros como una posibilidad latente. Un peligro siempre presente mientras existan las condiciones que lo hicieron posible. ¿Cómo cuáles? Pues, situaciones de desarraigo masivo, de crisis profundas de sentido, de desprecio por la verdad fáctica, de atomización social. La lección más aterradora que nos dejó esa experiencia histórica, concluye Arendt, es que todo es posible. Incluso la destrucción sistemática de la humanidad y de las condiciones que hacen posible una vida humana digna. La pregunta que resuena entonces y con la que quizá debamos quedarnos reflexionando al cerrar esta conversación es, en un mundo donde la sensación de aislamiento, de soledad, parece crecer, donde las viejas certezas políticas y sociales se tambalean y donde vemos que la distinción entre los hechos y la ficción a veces se difumina peligrosamente, ¿cómo podemos estar alerta? ¿Cómo podemos reconocer y resistir esa lógica totalitaria, ya sea en sus formas viejas o en otras nuevas que puedan surgir? Esa lógica que busca aniquilar el espacio propiamente humano de la libertad, de la acción política y del pensamiento independiente.